Hermanos, hermanas, un cordial saludo una vez más. Aquí estamos con ustedes, esperando siempre en el Señor que se encuentren, pues, disfrutando, deleitando la gracia que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesús y siempre con la disposición de seguir compartiendo con ustedes estos espacios, invitándoles a siempre, pues, aprovecharlos, compartirlos con otros hermanos, con otros creyentes, cualquier persona que pueda verse, pues, bendecida por estas enseñanzas. Estamos estudiando el tema de el conocimiento de Dios y como parte de ese propósito, pues, estudiamos las disciplinas espirituales. Ya hemos hablado bastante de que estas herramientas tienen el objetivo de ayudarnos justamente a crecer en el conocimiento de Dios, a profundizar en ese conocimiento, lo cual inevitablemente va a hacer crecer nuestra relación con Él, una relación más firme, más estable y más sólida. Así que hablando de disciplinas espirituales, recuerden que hemos venido, pues, estudiando así la secuencia y pues hoy vamos a continuar con una disciplina más, otra de las disciplinas de ejecución, o sea, otra de las disciplinas que implican una acción, implican eh, hacer algo con el fin de acercarnos a Dios. Y hoy vamos a estar hablando de una disciplina, quizás de todas las disciplinas espirituales, de todas las listas que se puedan hacer, quizás sea la más común, la más conocida, pero no significa por ello que ya lo sepamos todos sobre esta disciplina, y es la disciplina de la oración. Creo que todos en esencia sabemos, tenemos una definición de lo que es la oración, ¿verdad? La oración es conversar con Dios. Pero solo esa definición a veces la perdemos de vista. ¿Por qué? Porque una cosa es una conversación y otra cosa es una recitación. Recitar algo es sencillamente repetir palabras, decir cosas eh, que se vuelven algo, pues, que pierde el sentido en el hecho de que simplemente se están diciendo palabras por decir, como que si fuera una fórmula mágica, una receta. Cuando hablamos de conversar, una conversación implica la conciencia de que efectivamente hay una interacción. Creo que ahora desde la escuela le enseñan, ¿verdad? Que para que exista la comunicación, para que pueda haber comunicación, tienen que haber dos partes, un emisor y un receptor, ¿verdad? De nada sirve, por ejemplo, que yo esté delante de una pared y le abra la pared. Yo puedo estar emitiendo un mensaje, pero la pared no lo puede recibir, no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces ahí no hay comunicación. Incluso puede ser con otra persona, pero si la persona, no sé, por ejemplo, tiene sus audífonos puestos y está escuchando algo, yo no me puedo comunicar con esa persona porque no está recibiendo el mensaje. Cuando hablamos de comunicarnos con Dios, ese principio también tiene que estar muy presente en nosotros. Y si le estamos hablando a Dios, de verdad tenemos que estar conscientes de que efectivamente Él está recibiendo el mensaje. Y para estar convencidos de que está recibiendo el mensaje, hay que tener conciencia de que efectivamente Él está prestando atención, de que Él está presente, de que Él escucha y de que Él es una persona que quiere escuchar. Entonces, por eso vean lo importante que es lo que ya hemos hablado bastante de nuestro concepto de quién es Dios. Porque yo sé que para nosotros es muy natural, es muy normal y muy fácil conversar con las personas. ¿Por qué? Porque estamos viéndolas a los ojos, las estamos escuchando con nuestros oídos, que cómo responden. Pero donde el ejercicio de la comunicación se complica con Dios, digamos que complica entre comillas, es porque efectivamente no lo estamos escuchando lo como escucharíamos a una persona. Entonces, por supuesto, sabemos que Él no habla de esa forma directamente
Bueno, lo hizo en la antigüedad y si él quisiera, pues lo puede hacer, ¿verdad? Él es soberano, pero él utiliza distintos medios para comunicarse con nosotros. De hecho, por ahí hablando de este tema, no sé si lo tengo aquí a mano, hay otro libro muy interesante de Dallas Willard que se llama Escuchar a Dios. No lo veo por aquí, pero hay en algún momento que lo tenga a mano, pues se lo voy a mostrar. De hecho, Willard también habla sobre este tema de cómo es realmente, cómo deberíamos entender la comunicación con Dios. Porque si nosotros no estamos convencidos, como dice ahí también el texto, de que Él existe, de que está presente, y no solo el hecho de saberlo teóricamente, sino experimentarlo, vivenciarlo, o sea, estar seguros de que nos escucha, de que está presente, pues nuestra oración va a ser una recitación de palabras. Entonces, ya solo ese aspecto es fundamental. Voy a tomar algunas ideas como ya saben, yo me apoyo en este libro de El espíritu de las disciplinas de Dallas Willard. Nos dice, la oración es conversar con Dios, comunicarse con Dios. Cuando oramos, hablamos con Dios en voz alta o en nuestros pensamientos. Y bueno, también menciona algo que creo que nos hemos dado cuenta, por naturaleza la oración cuando funciona bien, casi siempre involucra otras disciplinas y otras actividades espirituales, como el estudio bíblico, la meditación y la adoración, ¿verdad? A veces decimos que en la oración nosotros le estamos hablando a Dios y por medio el estudio bíblico estamos escuchándolo, ¿verdad? Puede ser una forma de verlo. Y también una disciplina que calza muy bien con esto, o más bien es dos disciplinas que calzan muy bien con la oración, ya las hemos hablado, la soledad, que va de la mano con el silencio, y también el ayuno. Dice, el efecto de conversar con Dios inunda y fortalece todos los aspectos de nuestra personalidad. Pongámoslo así, ¿quién de nosotros no disfruta de una charla, una conversación con un ser querido, con un familiar, con un amigo, por ejemplo? Y puede pasarse el tiempo y hablamos y tal vez ni siquiera sin planear de qué vamos a hablar, pero el solo hecho de estar juntos, de que sea una persona apreciada, querida, importante, hace que la conversación fluya. Eso debería ser la oración para todos nosotros, no como algo rígido, estructurado, porque pensemos en esto, es muy diferente. Por ejemplo, si yo sé que voy a ir y me voy a encontrar, digamos que tengo que ir a hablar algo importante con mi jefe, posiblemente yo antes de ir a hablar con él, por lo menos practique o tenga claro qué es lo que voy a hablar y con él, qué voy a hablar con él y cómo lo voy a hablar. Pero si se trata de que voy a encontrarme con un amigo, la gran mayoría de las veces uno no planifica qué va a hablar, ¿verdad? Porque el principio, lo que es, lo que le da valor a esa conversación es el querer estar juntos. La conversación es un medio a través del cual esa interacción, esa relación entre ambas partes, pues se profundiza y se disfruta. Esto debería ser la oración para nosotros, algo que nos inunde completamente. Algo que en ese momento nosotros estamos en oración y sencillamente nos desconectamos de todo lo demás, empezamos a hablar, pasamos de un tema al otro, pero una vez más, la clave para que realmente la conversación con Dios sea así es la conciencia de que efectivamente Él está presente, una convicción de ello. Y no solo eso, como también lo dice el autor de Hebreos, ahí en Hebreos 11:6, no solo de que existe, no solo de que le hay, sino que también es galardonador. O sea,
Él es alguien que interactúa, no es alguien pasivo que está por allá escondido en algún lugar en el cielo, no, es alguien que está presente y está atento y está dispuesto. Sobre esto hay mucha enseñanza en la escritura, pero veamos tal vez algunos textos, por lo menos los que se me vienen a la memoria. Permítame para compartirles aquí el texto bíblico. El primero que recuerdo está en el Sermón del Monte. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, bueno, la Reina Valera dice, pedid y se os dará, buscad buscad y encontrarás. Eh, Aquí la Nueva Traducción Viviente traduce el verbo en la forma en la que está, porque el verbo que se utiliza en el idioma original no se trata solo como de que yo pida una vez, o que busque una vez, o que llame una vez, sino también es una actitud constante, actitud de pedir, pedir y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes que son padres y sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si le piden un pescado les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Entonces vean que lo que el Señor Jesús nos hace ver es, si realmente nosotros tenemos conciencia de que es nuestro Padre Celestial, o sea, todo lo que implique ser padre, ¿verdad? Un padre está atento, un padre es amoroso, un padre quiere, eh, pues, no sé, hacer que su hijo realmente se sienta bien. Y él dice, si ni siquiera ustedes, que son seres humanos pecadores, a sus hijos les darían una piedra en lugar de un pedazo de pan. Imagínense cuando ustedes están hablando con Dios, imagínense qué es lo que Dios, el Padre Celestial, desea con ustedes. Entonces, solo este aspecto transforma completamente la oración, porque ya no es como que yo estoy hablándole a la pared o estoy hablándole al techo. No, estoy hablando con alguien que existe, un ser real, y no solo eso, es mi Padre. Por consiguiente, la oración no es algo mecánico, no es una recitación, es una interacción. O sea, ¿quién de nosotros llega donde el papá o la mamá y sencillamente empieza a recitarle, papá, buenos días, tú pues me has dado la vida, papá, que estás en esta casa, tú que trabajas y que traes el sustento al hogar, eh, ¿verdad? Como muy mecánico, creo que ninguno de nosotros podría hacerlo. Lo que hacemos es natural. ¿Cómo estás? Gracias. Tú pues te has esforzado mucho, trabajas mucho. eh, y no solo eso, sino una conversación casual. ¿Viste cómo estuvo el partido? ¿Viste cómo, eh, no sé, viste que ahora estaba lloviendo? O sea, la conversación con nuestros padres puede pasar naturalmente de lo formal a lo más coloquial, a lo más sencillo, a lo más del día a día, porque lo que importa es la interacción. Entonces, la primera clave para que la oración realmente cumpla su objetivo es que nuestra conciencia de quién es con el que estamos hablando realmente sea cada vez más clara y más definida. Sobre todo partiendo en, como eso lo dice, en que es un padre. Posiblemente quizás haya quienes no han tenido una experiencia agradable con su padre. Bueno, es una buena oportunidad de conocer cómo realmente es un padre y disfrutarlo y aprovecharlo. Entonces, aquí hay una idea importante. Si pueden notar, también hay
la enseñanza de Jesús de la insistencia, ¿verdad? O sea, él dice, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando, porque nuestro papá no se cansa de escucharnos, así como ninguno de nosotros, padres terrenales, nos cansamos de escuchar a nuestros hijos. A veces, pues, depende cómo uno se encuentra, estado de ánimo o si está cansado y demás, pero aún así uno hace el esfuerzo porque no ama a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Y así hay distintas enseñanzas en las escrituras. De hecho, Jesús es el principal que enseña sobre esto, ¿verdad? Ahí contó la parábola de la viuda insistente y vean que el punto de Jesús es siempre tienen que orar y nunca darse por vencidos. Siempre orar, pero no, una vez más, no la oración como una recitación, una fórmula. No, pongámoslo en otras palabras. Busquen siempre a su Padre. Siempre busquen hablar con su Padre, conversar con su Padre Celestial. No, no dejen de buscar conversar con su Padre Celestial. Y así sucesivamente con cualquiera de las disciplinas espirituales, ¿verdad? Ya hemos hablado que este, de nada sirve si son así, pues las tomamos como fin y ya. No tienen que tener un sentido y el sentido es, en este caso, la oración, conversar con nuestro Padre Celestial. ¿Qué más podemos hablar de la oración? Otro aspecto importante, otro libro que podría recomendar sobre este tema es, por ahí en algún momento se los he mencionado, es la experiencia que tuvo el hermano Lorenzo, el libro que se llama La práctica de la presencia de Dios. Ese no lo tengo en físico, pero creo que en algún momento se los he mencionado. Básicamente, el hermano Lawrence, por ahí, no sé si es el siglo XVII, XVIII, por ahí se escribió, y en realidad no es un libro, él no redactó el libro como tal, es una recopilación de sus notas o recopilación de alguien que anotaba las conversaciones que tenía con el hermano Lawrence, el hermano Lorenzo. Y el punto importante de este tema es que en ese libro se ve cómo el hermano Lorenzo aprendió efectivamente lo que era la oración, más allá de una recitación de palabras, más allá de limitarlo a un momento y una hora específica, que no significa que esté mal, por supuesto, no está mal tener un momento en la mañana o al mediodía o en la noche de oración, no. Más bien, como ya dije, funciona muy bien la combinar las distintas disciplinas espirituales, pero él hace ver que la oración va más allá de eso. De hecho, este libro ilustra un pasaje que tal vez a veces nos hemos preguntado, ¿y cómo puedo yo hacer eso? Cuando dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Porque si la oración se tratara únicamente de un momento específico, apartado de todo para hablar con Dios, no podríamos hacer nada. Tendríamos que pasar todo el día ahí en la habitación encerrados, orando, y no podríamos trabajar, no podríamos hacer el quehacer, no podríamos hablar con la familia y demás, porque orar sin cesar, dice Pablo. O sea, si agarramos la ley, la palabra como y la hacemos ley, pues entonces, ¿cómo haríamos esto? Entonces les menciono este libro porque básicamente el hermano Lorenzo aprendió cómo practicar la oración, que él lo pone en términos de practicar la presencia de Dios. Entonces él, pues básicamente ahí se narra cómo él aprendió a involucrar a Dios en todo momento. Si él estaba, creo que él era cocinero en un monasterio y mientras él cocinaba involucraba a Dios y hablaba con Dios, hablaba de lo que estaba haciendo y hablaba de otras cosas, como lo haríamos nosotros,
por ejemplo, en la casa, mientras estamos haciendo el oficio y digamos que hay alguien más, y uno está conversando y sale de un tema al otro mientras está en sus quehaceres. Bueno, es lo mismo con Dios, porque como es un Padre Celestial, Él no solo pues está para escuchar cosas formales, por supuesto, hay momentos dedicados a adorarle, a exaltarle, a reconocerle y humillarnos en reverencia ante Él. Pero también podemos estar hablando hasta de lo más cotidiano, porque una realidad que nos cuesta entender es que Dios está presente en todo. Aunque yo no le esté hablando, por ejemplo, allá en mi lugar de trabajo, Él está ahí. Y si yo le hablo de forma audible con mi boca o en mis pensamientos, Él lo está escuchando, porque es Dios. No hay un solo lugar en el que Él no esté y no hay absolutamente nada que Él no pueda escuchar. Y eso debemos de aprender a verlo como un maravilloso privilegio que tenemos de que nuestro Padre Celestial nos ama con un amor eterno manifestado a través de la muerte de Cristo. Y ese mismo Dios, ese mismo Padre es el que está permanentemente con nosotros. De manera que podemos hablar con Él si vamos en el bus, si vamos caminando por la calle, si estamos en el trabajo, si estamos en el lugar de estudio, haciendo los quehaceres, hasta viendo televisión. Y posiblemente si nosotros aprendiéramos a practicar la conversación con Dios más en el día, veríamos muchísimos más resultados y sobre todo una mayor conexión con Él, una mayor confianza, un mayor anhelo de Él. Así que como pueden ver, la oración es más que solo algo que puede hacerse en un momento en concreto. Puede ser el día a día. Ahí sí podemos orar sin cesar. ¿De qué hablamos en la oración? De lo que sea. Nuestro Padre Celestial está deseoso que nosotros le compartamos de toda nuestra vida. Y aunque Él ya sepa las cosas, aunque Él ya sepa lo que necesitamos, igual a Él le encanta escucharnos, que le pidamos o que le contemos, porque es la forma en que demostramos que de verdad nos importa su presencia y que de verdad disfrutamos de tenerlo. Sean peticiones, sean acciones de gracia, sean ruegos, sean súplicas, sea alabanza y adoración. Todo eso, Él está deseoso de escuchar. En nuestra forma de decirle, reconozco que aquí estás, en donde quiera que yo me encuentre, tú estás, y sobre todo, reconocer que le importamos. Algunas ideas ya para ir terminando hoy. Dice por aquí Willard, cuanto más oramos, más recordamos orar. Por eso hemos hablado que estas son prácticas espirituales, ¿verdad? No son naturales al principio, pero a la medida que las convertimos en hábitos, se nos van haciendo naturales. Y entonces, pues, que a eso fue a lo que pudo llegar el hermano Lorenzo que le mencionaba. Ya después se le hacía muy, muy natural involucrar a Dios en todo, hablar con Él en cualquier situación. Y al ver los resultados de la oración, las respuestas de nuestro Padre, nuestra confianza en el poder de Dios se desborda a las demás áreas de nuestra vida. Independientemente que Él responda específicamente lo que le pedimos o no, lo que más disfrutamos es poder crecer en la conciencia y la convicción de que efectivamente Él está presente. Podemos entrenarnos a invocar la presencia de Dios en cada acción que emprendemos. Es lo que les mencionaba y el ejemplo del hermano Lorenzo. Dios se encontrará con nosotros en amor y el amor mantendrá nuestra mente dirigida hacia Él. Toda nuestra vida será empapada con la presencia de Dios. Pero, y hace una salvedad importante, la oración no será establecida en nuestra vida como debe ser para que florezcamos, a menos que estemos practicando otras disciplinas tales como la soledad y el ayuno. Lo que les mencionaba antes, no es que estamos descartando como Jesús dijo, ir y en lo secreto hablar con el Padre Celestial, ¿no? Esos tiempos son muy importantes porque son de una mayor intimidad. Y si son valiosos y si son tan importantes para nosotros y nuestra vida espiritual,
Pues imagínense el hecho de profundizarlo aún más, de ampliar aún más la conversación con Dios a lo largo del día. No es fácil, estamos acostumbrados a vivir el día a día como que si solo se tratara de nosotros, pero podemos hacer ese hábito y les invito a hacerlo para que de verdad veamos resultados, sobre todo en ese crecimiento de la intimidad y la conexión con nuestro Padre Celestial. ¿Les parece el reto? Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y como dije, pues aunque muchas veces hablamos de la oración y hemos leído distintos textos acerca de la oración, pero creo que este aspecto de cómo entender la oración, creo que nos puede enriquecer muchísimo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque siempre estás atento a nosotros. Gracias porque no solo en este momento, sino en cualquier lugar, en cualquier instante, tú estás escuchando, tú estás atento y tú nos amas. Guíanos en el proceso de asimilar esta verdad, creerla y estar convencido de ello para deleitarnos en tu presencia permanente con nosotros. Gracias te damos, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Gracias por la compañía, gracias por estar aquí siempre. Dios les bendiga y les guarde siempre.